I found you in the wreckage of that ship, I considered leaving you. I was afraid you could bring trouble to us. Este viernes, día 22 de diciembre, se estrena en la plataforma Netflix una de las películas más esperadas de este final de año y es la primera parte de Rebel Moon, película dirigida por Zack Snyder. Una producción que nos ha prometido no solo una segunda parte que ya está rodada y que veremos dentro de muy poquito, sino que además ha prometido incluso otros productos y ampliar este universo de Zack Snyder, teniendo también incluso cómics y también algún videojuego. Esta es una de esas veces en las que las señales me decían que todo podría salir bien. De hecho, los trailers que hemos visto hasta ahora de Rebel Moon tenían buena pinta y no auguraban el desastre, pero tristemente era solo un bonito envoltorio de un regalo que está vacío. Por si no lo sabéis, desde que era muy jovencito, Zack Snyder quiso hacer una película que estuviera relacionada o dentro del universo de Star Wars. Y esta es su aportación a la inspiración de Star Wars, teniendo en cuenta que Disney rechazó su colaboración y no llegó a producirse ese proyecto, pero en esta ocasión Netflix le ha dado rienda suelta para que nos muestre su Star Wars, con un resultado que nos hace ver claramente lo difícil que es aquello que consiguió George Lucas en los años 70. Parecía fácil, pero no lo es. Rebel Moon tiene además un reparto muy llamativo, empezando por Sofía Boutella, una actriz que para mí tiene muchísimo potencial y que me encandiló cuando la vi en Star Trek con ese personaje magnífico. Y desde entonces he deseado que le dieran la oportunidad de ser protagonista. Y esta vez es la protagonista, en teoría. Además estará acompañada por otras caras muy conocidas, como por ejemplo Ed Skrein, que es nuestro antagonista de esta primera parte, la Niña de Fuego, y otras caras muy reconocibles como la de Djimon Hounsou, la voz también inconfundible de Anthony Hopkins, la aparición también de Ray Fisher, Charlie Hunnam, Cary Elwes o Michael Hussman, entre otros. Esta primera parte de Rebel Moon tiene una duración de 2 horas y 13 minutos aproximadamente, y os puedo asegurar que me resulta muy sorprendente encontrarme con esta película teniendo en cuenta quién está detrás de este guión, empezando por el mismo Zack Snyder, que ya sabéis que le gusta ser muy polifacético en sus películas, y también tenemos a 2 guionistas que han participado en proyectos como Atómica y que han trabajado también en otros proyectos junto a Zack Snyder para Netflix, como El Ejército de los Muertos o El Ejército de Ladrones. Digo que es sorprendente porque es difícil creer que hay 3 guionistas detrás de un guión que parece de primero de carrera. Es más simple que el mecanismo de un chupete. De hecho, llega a ser incluso tan simple que la película no tiene alma, no tiene corazón. Quieres contar una historia al estilo de Star Wars, pero Star Wars es mucho más que rebeldes contra el Imperio. Star Wars habla de esperanza, Star Wars habla de la lucha entre el bien y el mal. Star Wars es el camino del héroe. Y en Rebel Moon no hay camino del héroe. No hay nada técnicamente. Porque si te pones a analizarlo, simplemente es un cortapega de muchas escenas que molan visualmente o te pueden entretener las retinas, pero que no significan nada. No hay un fondo, no quiere contar absolutamente nada la película, simplemente quiere ser una imitación de Star Wars. Es muy palpable cuando tienes una protagonista, que en este caso es Cora, interpretada por Sofía Boutella, con la que no puedes sentirte identificado. Primero presentas un personaje que tiene un pasado muy misterioso. Aparecemos en este planeta de granjeros, curiosamente, donde son invadidos, entre comillas, por el Imperio y les piden absolutamente todo lo que tienen. Ella lucha contra esto, pero desconocemos cuál era su pasado. A la hora de explicar el pasado de un personaje tan misterioso como el de Cora, los recursos narrativos que se utilizan para contar su historia son muy baratos. En vez de buscar una forma compleja de que el espectador pueda descubrir su historia poco a poco, directamente pones un flashback en el que te lo cuentan todo. Esto le quita cualquier misterio que pueda tener la película y también el personaje de Cora, que se supone que es nuestra protagonista. Un personaje con el que tenemos que identificarnos, con el que tenemos que estar sí o sí durante todos los pasos de esta aventura y con la que no sientes ninguna conexión, te da exactamente igual lo que le pueda pasar.
No dejas tiempo, no dejas aire para que el espectador conecte con el personaje, ni me lo muestras de una forma atractiva. En estas 2 horas y 13 minutos pasan tantísimas cosas que no te da tiempo a digerir lo que estás viendo. Se ven tantos planetas en esta primera película que cuando ya vas por el 5.º planeta ya no te acuerdas de cómo se llamaba el 2.º planeta. Yo sé que a Zack Snyder le gustan mucho estas películas en las que se une un grupo de mercenarios y de guerreros para luchar contra algo, pero en esta ocasión no funciona nada bien porque hay muchísima gente. Te presentan 6 o 7 personajes en una película de 2 horas y no puedes conectar con ninguno. Es materialmente imposible. Y mucho menos con un guión que es demasiado simple, muy superficial y enfocado única y exclusivamente a la acción. Y si hablamos de acción, entramos en el clásico de Zack Snyder, esas cámaras lentas que no ha soltado desde que hizo 300 y que a veces funcionan bien y otras no tan bien. En el caso de Rebel Moon hay muchas ocasiones en las que este recurso no es necesario, queda demasiado artificial y quiere ponerse en un tono tan épico que no funciona porque los cimientos de la película y de la historia no están bien. No son lo suficientemente sólidos para que esa acción y esas escenas épicas me produzcan algún tipo de sensación. Es una película muy plana. ¿Por qué voy a querer ver este Rebel Moon? ¿Por qué me voy a implicar con la protagonista? ¿Qué es lo que tiene en común con el espectador? ¿Cómo puedo conectarme a ese personaje para que la gente se enganche a esta saga? La pobre Sofía Boutella hace lo que puede con lo que tiene, y son muy pocas las escenas en las que ella aparece o que tiene un protagonismo real, porque hay tantos personajes que todo se diluye en la nada. Además tiene un tono muy irregular porque hay veces que quiere ser muy bestia. De hecho, se suponía que la película iba a ser de calificación R, pero no tiene una violencia muy explícita. No es demasiado sangrienta la película. Y además de esto, se toma muy en serio a sí misma. Star Wars, dentro de su seriedad y de lo épica que puede llegar a ser, también tiene momentos para reír, también es encantadora, también es divertida, y Rebel Moon no lo es. Es tan seria consigo misma, quiere convertirse en esta ciencia ficción elevada que al final es que ni siquiera te puedes reír, no tienes ni un momento para sacar una sonrisa porque es que no hay. Rebel Moon quiere serlo todo y no consigue ser nada. Tiene una mezcla, un popurrí de cosas, hay referencias a Gladiator, luego también quiere meter samuráis a toda costa, cuando tenemos un personaje que imita a los sables láser con unas espadas cortas incandescentes. Pero claro, también me gustan los samuráis, pues vamos a meter el estilo de los samuráis. Luego tenemos a un luchador que va siempre a pecho descubierto y que tiene una escena junto a un grifo que es de lo más innecesaria. Y otros guerreros más que parecen sacados de Star Trek. Es como si la película quisiera ser todo y no tuviera un estilo definido. Ese es el problema. No tiene estilo, no tiene personalidad, quiere serlo todo. Junta todas las películas de ciencia ficción y fantásticas que le gustan al director y las mete en 2 horas y 10 minutos con calzador y con muchísimos personajes diferentes. No puedes quedarte con nada porque todo es de su padre y de su madre. Si hablamos de los efectos visuales, son muy irregulares. Con 2 partes que han compartido casi 170 millones de dólares, tiene unos efectos visuales que no son consistentes. Hay escenas en las que tiene unos efectos visuales muy potentes y bastante cuidados, y sin embargo otras en los que los efectos visuales dejan mucho que desear. Ese contraste hace que ni siquiera pueda estar, no sé, un poco más metido en la historia, dado que esos efectos visuales son demasiado evidentes. La historia te lleva de un sitio a otro sin ninguna conexión, las transiciones son nulas o defectuosas, el antagonista tampoco impone, no es amenazante. Tenemos a un Ed Skrein que yo le aconsejaría que echara un vistazo a su carrera porque se está empezando a encasillar en esto de hacer de antagonista. Ya le hemos visto unas cuantas veces. Por favor, paremos ya. Y no voy a detenerme en la estética de los antagonistas porque yo creo que está bastante claro de dónde vienen las referencias. Los diseños de las naves espaciales no son ni impactantes ni tienen una personalidad marcada. Me da igual lo que hagan, me da igual a dónde vayan, no me siento implicada en esta lucha contra el Imperio porque me da igual. No me han contado nada que me emocione o que me haga estar de parte de esta protagonista. Conclusión, son 2 horas y 10 minutos en las que pasan muchas cosas, pero no sientes nada.
Hay algunos personajes secundarios de este grupo de mercenarios que no tienen más de 2 frases en toda la película. No le coges cariño a ningún personaje, ni siquiera el de Anthony Hopkins, que podría tener algo interesante, por lo menos el diseño del droide mola bastante, pero sin embargo ese personaje se pierde en el limbo. Hay que dejar claro también que esta película, por si no lo sabéis, es parte 1, va a tener un final abierto y no veremos la segunda parte hasta dentro de un par de meses aproximadamente. Esto, sinceramente, no sé muy bien qué es lo que ha pasado aquí. Lo digo porque hay una inversión gigante en este proyecto, es el más grande de Netflix de este año y hay una segunda película. Después de esta no sé muy bien cómo se va a recibir esa segunda parte. Después quieren hacer un videojuego y cómics. Si no hay implicación del público, no tienes un futuro como saga. Por mucho que eches dinero ahí, ya me vas a decir tú de dónde van a salir los fans. No lo entiendo. Es posible que a aquellos que les guste el Zack Snyder más desmelenado y, no sé, informal, les pueda gustar este Rebel Moon, pero desde luego como historia que tiene como inspiración Star Wars, deja muchísimo que desear. No pedía ni mucho menos algo que se acercara remotamente a Star Wars, pero sí que pedía por lo menos un poquito de implicación emocional. Porque por mucho que pongas naves, explosiones y tiroteos con armas láser, eso no convierte tu película de ciencia ficción en un éxito, ni mucho menos. La película no cuenta nada, no dice nada, no te implica en ella. Es como un borrador. Y por eso me sorprende que tengamos 3 guionistas detrás de este guión que es que está vacío. Está vacío, no tiene alma, no tiene nada, no tiene personalidad. Y os aseguro que soy la primera en sorprenderme porque yo tenía mis esperanzas con este Rebel Moon. Después de leer artículos, de ver los trailers, de ver cuál era la idea, de ver la cantidad de trabajo que hay detrás de esta película, que el equipo se ha dejado literalmente los cuernos de todas las criaturas que hay en esta peli, y aún así ha salido algo que no dice absolutamente nada. Es muy triste. Veremos cuál es el futuro de esta saga de Rebel Moon. Yo lo veo bastante oscuro y para mí este Rebel Moon, con todo el dolor del corazón, tengo que suspenderla. Le doy un 4,5 porque sinceramente me lo he estado pensando mucho este último día, la vi ayer por la mañana y le he estado dando vueltas, no sabía si aprobarla o no. Simplemente por el esfuerzo de haber hecho esta historia imitando a Star Wars, es que no puedo porque no dice nada la película, no está vacía. Y no es suficiente que hagas tu juego de luces y colores y pongas cámaras lentas que se repiten, por cierto, hay 2 escenas que son casi calcaditas, no voy a decir cuál, pero ya lo veréis. No es suficiente con entretenerte con luces y colores, tienes que contar algo, para eso están las películas, para contar historias que importen. Cuando la veáis este fin de semana, por favor, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión, pero ya os digo que esto ha salido muy mal. Y es sorprendente, le ha pasado lo mismo que le pasó con El Ejército de los Muertos. Es una película que no dice nada. Quiero hacer una película de zombies. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres contar? No quieres contar nada, solo quieres hacer una peli de zombies. ¿Qué quieres contar con Rebel Moon? Nada, solo quiero hacer una peli de Star Wars. Pues adelante, hijo. ¿Te sobra el dinero? Pues gástatelo en lo que quieras. Y para aquellos que piensen que soy muy dura con Zack Snyder, os recuerdo que a mí su versión de la Liga de la Justicia me parece magnífica. La vi 2 veces seguidas el mismo fin de semana, 8 horas, y me parece que consiguió la mejor versión de Wonder Woman que hemos tenido hasta ahora. Esto es otra historia y lo siento, pero Zack Snyder es un director muy irregular que puede hacerte algo muy bien, como prueba está su carrera, y puede hacerte cosas que no tienen ningún sentido. Os voy a recordar, como siempre, que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.